¿Alguna vez viste una gasolinera súper barata y pensaste, ¿aquí sí ahorro llenando el tanque? Yo también lo pensé. Llené mi carro varias veces ahí y terminé arruinando el motor. Lo que parecía un ahorro terminó costándome cientos de dólares en el mecánico. Y todo por un detalle que casi nadie toma en cuenta a la hora de comprar gasolina. Muchas estaciones low cost o de combustibles de precios económicos venden gasolina sin la certificación Top Tier. Esa gasolina, barata, no está protegida con los aditivos que el motor necesita para vivir. Así que sí, ahorré unos dólares al momento de llenar el tanque, pero después el auto me cobró el doble. Hoy te voy a mostrar por qué ese ahorro puede destruir tu motor, cómo reconocer estas estaciones y, lo más importante, cómo evitar que tu dinero termine en el taller. Prepárate, porque lo barato puede salir carísimo. Cuando pasamos frente a una gasolinera con precios bajos, lo primero que pensamos es, genial, aquí sí voy a ahorrar. Y claro, suena lógico. Rellenas el tanque con menos dinero y te vas contento pensando que le ganaste al sistema. Pero aquí viene la parte que casi nadie te dice. En muchas estaciones low cost, el problema no es la gasolina. El problema es lo que no tiene. La mayoría de estas gasolineras venden combustible sin suficiente aditivación. ¿Qué significa eso? Que la gasolina llega a tu motor como comida sin nutrientes. Te llena, pero a la larga, te enferma. ¿Qué hacen realmente estos aditivos? Son como vitaminas que protegen el motor, ayudan a limpiar los inyectores, cuidan las válvulas, mantienen la combustión estable y evitan que se formen depósitos de carbón en las paredes internas del motor. Cuando no existen o son de mala calidad, el motor empieza a llenarse de residuos. Poco a poco, se forma una suciedad negra y pegajosa, parecida a carbón endurecido. Ese residuo va tapando y desgastando piezas como los inyectores, las válvulas, las bujías y la culata del motor. Al principio casi no lo notas. El auto sigue andando, pero ya no responde igual cuando aceleras. Vas a la gasolinera más seguido porque el combustible rinde menos y empiezas a escuchar sonidos raros, como si el motor estuviera cansado. Es un desgaste silencioso. Tú crees que estás ahorrando, pero por dentro el motor está envejeciendo más rápido de lo normal. Y aquí está lo irónico. No te están vendiendo gasolina mala, te están vendiendo gasolina incompleta. En muchos países, vender gasolina sin aditivos fuertes no es ilegal, solo es más barato de producir y más barato de vender. El negocio es simple. La estación ahorra dinero al no usar aditivos de calidad. Tú ahorras unos centavos cuando llenas el tanque y el motor paga la diferencia. Lo que parecía una buena oferta termina siendo el camino directo a inyectores tapados, válvulas dañadas, pérdida de potencia, mayor consumo y reparaciones cada vez más caras. Ese es el verdadero costo de la gasolina low cost sin certificación. Tú crees que estás pagando menos, pero en realidad estás pagando después, con intereses. Imagina que vas al supermercado a comprar comida. Puedes elegir productos baratos sin etiqueta de calidad, o puedes elegir productos que tienen una certificación que te garantiza higiene, nutrientes y control. La certificación Top Tier es exactamente eso, pero para la gasolina. Top Tier no es una marca, no es una gasolinera, no es un tipo de combustible especial. Top Tier es una certificación internacional que garantiza que la gasolina tiene aditivos de alta calidad, suficientes para proteger el motor, mantenerlo limpio y evitar que envejezca antes de tiempo. ¿Y qué significa aditivos de alta calidad? Significa que la gasolina no solo enciende el motor, también lo cuida. Cuando una estación es Top Tier, su combustible contiene detergentes que limpian los inyectores, componentes que evitan depósitos de carbón, elementos que protegen las válvulas y pistones, aditivos que mantienen la combustión estable, e ingredientes que reducen desgaste y vibraciones. Todo esto es como darle al motor una dieta balanceada, con vitaminas, calorías exactas y buena calidad. Sin Top Tier, la gasolina puede funcionar igual, pero es como comer solo carbohidratos. Llena, pero no nutre, y con el tiempo te enferma. La diferencia es enorme, pero el usuario común no la nota al instante. Con una gasolina certificada, el motor se ensucia menos, rinde más kilómetros por litro, arranca más suave, hace menos ruido y tarda mucho más en necesitar reparaciones. Top Tier no hace la gasolina más premium, la hace más limpia y más protectora. En cambio, las estaciones sin Top Tier, especialmente las low cost,
Suelen usar menos aditivos o aditivos de baja calidad, o en algunos casos, casi ninguno. ¿Para qué? Para entrar y mantenerse en el mercado por precios y no por calidad. El ahorro que ves en la bomba, el motor te lo cobrará en desgaste, consumo excesivo y reparaciones futuras. Por eso, comprar gasolina con certificación Top Tier no es un lujo, es una inversión en la vida del motor. Es como pagar un poquito más hoy, para no pagar una fortuna después en el taller. Así que cuando veas dos estaciones, una barata y otra con certificación, recuerda esto: no estás eligiendo el precio del combustible, estás eligiendo la salud de tu motor. Para que veas que esto no es solo teoría, vamos a repasar ejemplos concretos en varios países, con algunas marcas muy conocidas que también pueden tener estaciones sin la protección que tu motor necesita. En México, una de las cadenas de conveniencia más populares es Oxxo Gas, que muchos conductores usan pensando que es una alternativa confiable. Sin embargo, al no tener uniformidad en la aditivación, algunas estaciones podrían no ofrecer el nivel de aditivos detergentes que exige una certificación como Top Tier. Eso hace que varios usuarios reporten un aumento en el consumo, pérdida de potencia o incluso tirones en el motor después de tanquear ahí por varias semanas. En Estados Unidos, se encuentran cadenas como Circle K y Speedway, que son muy comunes para quienes transitan mucho. El problema es que no todas sus estaciones ofrecen el mismo tipo de combustible. Algunas venden la versión básica, sin los aditivos premium. Varios mecánicos han reportado que vehículos que han llenado exclusivamente en esas estaciones terminaron con depósitos de sedimento en los inyectores y en las válvulas. En España y otros países europeos, algunas cadenas de supermercados como Carrefour o Leclerc ofrecen gasolina barata dentro de sus tiendas. Para muchos conductores es una opción práctica y accesible, pero talleres en Europa han advertido que ese combustible podría no contar con la aditivación necesaria para motores modernos, lo que con el tiempo se traduce en pérdida de rendimiento y mayores costos de mantenimiento. En Italia y Europa del Este, una marca clásica es Eni, conocida mundialmente, pero incluso entre estaciones Eni existen diferencias. En algunas partes de Europa del Este, o en estaciones menos controladas, la gasolina puede tener variaciones de octanaje o sedimentos, porque la aditivación no es exactamente la misma que en sus estaciones premium de Europa Occidental. Es decir, que no basta con el escudo de la marca, el combustible puede variar según la región. Brasil. Con Petrobras, una petrolera gigante de Latinoamérica, también ocurre algo similar. En algunas estaciones oficiales de Petrobras, la gasolina tiene aditivos de alta calidad, pero en otras versiones más económicas o franquiciadas, el combustible puede ser más básico. Mecánicos reportan que esos lotes más simples producen un desgaste más acelerado del sistema y consumo irregular cuando se usa siempre ese tipo. Argentina y otros países sudamericanos. Por ejemplo, en estaciones YPF, que es una marca muy establecida, hay versiones diferentes de combustible, y algunas estaciones más pequeñas o franquiciadas podrían no mezclar los aditivos que protegen como los estándares más altos. Adicionalmente, muchas estaciones independientes, sin marca grande, también ofrecen gasolina barata sin garantías claras sobre su formulación. Colombia. Operan estaciones con Ecopetrol o franquicias locales que en ocasiones importan combustible con mezclas menos costosas. En zonas rurales o en estaciones pequeñas, puede haber variación en la aditivación, y eso se traduce en un mayor riesgo de acumulación de residuos en los componentes del motor. Perú. Marcas como Petroperú son muy comunes. En algunas estaciones se ha reportado que la gasolina económica podría no tener la misma carga de aditivos protectores que otra de mayor precio, especialmente en zonas donde hay menos regulación o mayor competencia entre distribuidoras pequeñas. En todos estos ejemplos, aunque algunas marcas sean reconocidas y con buena reputación, no todas sus estaciones están certificadas como Top Tier. Eso significa que aunque veas el mismo nombre, el combustible que compras no siempre tiene esos aditivos clave. Por eso, no basta con confiar en el logo de una marca conocida. Lo más inteligente es verificar si esa estación cumple con estándares de calidad más altos, porque lo que importa no es solo el nombre, sino lo que hay dentro del surtidor. Cuando hablamos de una gasolinera low cost, no solo hablamos de un lugar con precios bajos. Estamos hablando de un modelo de negocio completo, diseñado para reducir costos en cada parte de la cadena. Para entenderlo, necesitamos ver paso a paso cómo llega el combustible desde la refinería hasta la manguera que usamos para llenar nuestro tanque. Primero, ¿de dónde viene el combustible que compra una estación low cost?
Hay varias fuentes. Algunas estaciones compran directamente a grandes refinerías que producen gasolina con aditivos estandarizados. Otras compran a traders o comercializadoras internacionales, que venden lotes más baratos provenientes de excedentes, mezclas industriales o cargamentos con especificaciones menos exigentes. También hay mayoristas locales que almacenan en terminales y venden al mejor postor, y en países que importan gasolina, muchas veces se recibe combustible que después se mezcla localmente para ajustar el octanaje o el volumen. En cambio, las grandes marcas suelen comprar con contratos de largo plazo y especificaciones claras. La prioridad es proteger el motor del cliente y mantener una calidad uniforme. Las estaciones low cost, en cambio, buscan la oferta más barata del día o del mes, aunque esa oferta venga con menos aditivos o con una calidad variable. Su objetivo es dejar margen de ganancia por cada litro vendido. Después viene otro punto importante: ¿quién les vende? Las gasolineras low cost suelen comprar a mayoristas locales, traders internacionales, puertos o terminales de importación, o simplemente a quien les ofrezca el precio más bajo. ¿Por qué? Porque su estrategia es competir por precio. Como sus márgenes son muy bajos, reducir el costo de compra es fundamental para sobrevivir como negocio. Añadir aditivos de alta calidad o pagar logística premium les reduce el margen, así que prefieren vender más volumen a menor precio. Pero es en la siguiente parte del proceso donde la calidad realmente puede verse afectada: durante el almacenamiento, la mezcla y la aditivación. Hay 3 momentos clave donde el combustible puede perder calidad. Primero, el combustible comprado. Algunos traders venden gasolina base, que requiere que la estación agregue aditivos en destino. Si la estación no lo hace o lo hace con productos de mala calidad, el combustible queda incompleto y no protege adecuadamente el motor. Segundo, el blending o mezcla en los tanques. En algunos puertos o depósitos se mezclan lotes diferentes para lograr volumen. Si esa mezcla no se controla bien, el resultado puede variar mucho. Una gasolina puede salir buena una semana y deficiente a la siguiente. Tercero, el mantenimiento de los tanques de la estación. Tanques viejos, sucios, con filtraciones o agua acumulada terminan contaminando el combustible. Incluso si el combustible llega bien, puede dañarse en los tanques. A esto se suma que, en algunos casos, la dosificación de aditivos se hace manualmente y con productos económicos. Si la estación no invierte en aditivos adecuados, el usuario final recibe gasolina sin protección detergente, lo que causa depósitos, suciedad en los inyectores y daños con el tiempo. Después tenemos la parte del negocio. Para ser low cost hay que reducir gastos en todos los frentes: menos mantenimiento de tanques, menos filtros, menos pruebas de calidad en laboratorio, menos inversión en personal capacitado, menos infraestructura. No es que estas estaciones quieran dañar tu carro, pero su modelo depende de ahorrar todo lo que se pueda. Compensan el bajo margen por litro vendiendo mucho volumen y ofreciendo tiendas, cafetería o servicios extra. De hecho, en algunos países, el problema va más allá. Cuando la regulación es débil, algunas redes criminales aprovechan el vacío para mezclar combustible robado, solventes industriales o incluso agua, con el fin de aumentar el volumen y vender más barato. Las estaciones que compran únicamente por precio pueden terminar adquiriendo combustible adulterado sin saberlo o sin quererlo. El resultado final es simple: el combustible puede ser más barato, pero el riesgo de variación en la calidad es mayor. Y esa variación es lo que termina afectando al motor. Depósitos de sedimentos, fallos en sensores, inyectores obstruidos, fallos en bombas de gasolina y reducción en la vida útil del motor son las consecuencias más comunes. Vamos a explicarlo sin palabras técnicas complicadas. La gasolina low cost normalmente viene con menos aditivos detergentes. Eso significa que no está limpia químicamente. Y aunque se vea igual, cuando entra al motor deja residuos, como cuando usas aceite barato para cocinar y empieza a quemarse más rápido y ensuciar la sartén. La gasolina barata hace prácticamente lo mismo, pero dentro del motor. Cada vez que el motor quema combustible de mala calidad, se generan depósitos que se pegan en 3 lugares clave: inyectores, válvulas y pistones. Esos residuos funcionan como una capa que va tapando los conductos por donde pasa el combustible. Imagina tratar de tomar una bebida espesa por un popote, pero poco a poco ese popote se ensucia por dentro. Llega el momento en que ya no pasa el líquido como debería. Eso mismo pasa dentro del auto con el combustible barato. Los inyectores son los encargados de rociar la gasolina dentro del motor. Si se tapan, no rocían bien, como un aerosol dañado que ya no sale niebla, sino en gotas grandes. Eso hace que el motor trabaje mal, con menos potencia y con un gasto mucho mayor de combustible. El carro empieza a esforzarse más, como si cada acelerada fuera un empujón a la fuerza, y ese esfuerzo termina desgastando otras piezas. Además, cuando la gasolina no tiene aditivos protectores,
no ayuda a lubricar ciertas partes del sistema de combustión. Esto provoca un desgaste extra en la bomba de gasolina y en los filtros, que empiezan a saturarse más rápido. Estos componentes no son eternos, y cuando reciben combustible más sucio, su vida se acorta mucho. El usuario cree que ahorra en combustible, pero luego tiene que pagar por una bomba nueva, un filtro adicional o incluso una limpieza de inyectores que puede ser costosa. Todo esto no sucede de inmediato. Igual que comer comida chatarra todos los días no te enferma de un día para otro, el daño se acumula lentamente, hasta que un día aparecen los síntomas de golpe. Y cuando aparecen, ya hay desgaste interno en pleno proceso. Si tu auto ya tiene una o varias de estas señales, muy probablemente el problema viene de esa gasolina low cost sin certificación adecuada. Y ese daño, aunque es silencioso, avanza todos los días en cada tanque que llenas. El problema es que actúa como un veneno lento. Ensucia, desgasta y altera el funcionamiento del sistema de combustión. Y cuando uno se da cuenta, el daño ya está hecho. Lo más triste es que muchos dueños culpan al carro, al mecánico o a la marca del vehículo, sin saber que el verdadero enemigo entró por el tanque cada vez que buscaron ahorrar unos centavos. Y es que, cuando alguien decide cargar gasolina barata o en estaciones low cost sin certificación, lo hace pensando que está ahorrando dinero. El razonamiento es simple: si un litro cuesta unos centavos menos, a la larga voy a gastar menos. Pero la realidad es completamente distinta. Ese ahorro es solo apariencia, porque esos centavos se transforman en daños mecánicos que se acumulan silenciosamente con el tiempo. Lo barato se vuelve caro, y no es una frase cliché. Es una ecuación real. Imaginemos que una persona ahorra, por ejemplo, 30 o 40 centavos cada vez que llena su tanque. Esa persona puede sentirse bien pensando que su dinero rinde más. Si llena el tanque una vez por semana, podría ahorrar 10 o 15 dólares al mes. Eso suena atractivo, pero solo mientras lo vemos desde la superficie. Ahora pongamos sobre la mesa lo que realmente ocurre. La gasolina de baja calidad, sin aditivos detergentes, comienza a ensuciar inyectores poco a poco. Cuando el motor empieza a fallar, el usuario suele acudir al mecánico a limpiar inyectores, calibrar la mezcla o cambiar filtros antes de tiempo. Solo esa intervención, en muchos países de Latinoamérica, puede costar entre 50 y 200 dólares, dependiendo del motor. Después, con el paso del tiempo, la bomba de gasolina se desgasta por partículas y sedimentos que provienen de tanques sucios o combustible mal refinado. Esa falla no se nota de inmediato. Aparece cuando el carro pierde fuerza al acelerar o sube una cuesta sin potencia. Cuando finalmente la bomba cede, reemplazarla puede costar entre 150 y 600 dólares, e incluso más en vehículos modernos. Si el problema llega a sensores, como el sensor de oxígeno, la reparación no solo cuesta dinero, sino que obliga al motor a trabajar desajustado, quemar más combustible y tener menor rendimiento. Un sensor puede costar 100, 200 o hasta 500 dólares según el vehículo. Y mientras está fallando, el carro gasta más gasolina, irónicamente anulando por completo el ahorro que se buscó desde el principio. Esto sin mencionar los daños de largo plazo: pistones sucios, cámaras de combustión carbonizadas, válvulas con depósitos, mezcla rica que desgasta catalizadores y, en casos extremos, reparaciones mayores que superan los $1000 o más. Todo eso provocado no por una mala conducción, no por una falla de fábrica, sino por una cadena de pequeños ahorros que se convierten en grandes gastos. Cuando analizamos los números reales, el ahorro en gasolina barata es una trampa. Mientras una persona cree estar ahorrando unos pocos dólares al mes, en realidad está acumulando una deuda mecánica que tarde o temprano tendrá que pagar. Y cuando llega el momento de pagar, ese costo nunca es pequeño. Llega como una reparación cara, inesperada y muchas veces urgente, justo cuando la persona cree que el carro simplemente envejeció o salió malo. Por eso, el verdadero ahorro no está en pagar menos por litro. El verdadero ahorro está en evitar daños que cuestan cientos o miles de dólares. Elegir una gasolina certificada no es un lujo, es una protección contra ese deterioro silencioso. Es como un seguro invisible cada vez que llenamos el tanque. Y ese seguro cuesta pocos centavos más, pero evita gastos enormes en el futuro. En pocas palabras, lo que creemos que ahorramos al cargar gasolina barata es dinero que luego el motor nos cobra con intereses. Y esos intereses son muy altos. El conductor que entiende esto deja de buscar el precio más bajo y empieza a buscar lo que realmente le conviene a su bolsillo: calidad, aditivos y protección para su motor. Proteger tu motor del daño causado por gasolina barata no es complicado. No hace falta ser mecánico ni experto en combustibles. Lo que hace falta es entender qué detalles buscar y cómo tomar decisiones simples que evitan problemas futuros. El primer paso es saber dónde estás cargando combustible. No todas las estaciones son iguales,
incluso si tienen el mismo nombre. Algunas marcas tienen gasolinas certificadas con altos estándares de limpieza y aditivos, pero eso no significa que todas sus estaciones lo cumplan. Por eso, la clave no está solo en el logo de la marca. La clave está en buscar si esa estación tiene certificación de calidad, como Top Tier. Esto garantiza que el combustible tiene la cantidad de detergentes que el motor necesita para mantenerse limpio. El segundo paso es observar el precio. Si una estación vende gasolina mucho más barata que el resto de la zona, debes desconfiar. No existe gasolina milagrosa que cueste menos y sea igual de buena. Si el precio es demasiado bajo, algo se está sacrificando, y casi siempre son los aditivos que protegen el motor. El ahorro de pocos centavos puede traducirse en cientos de dólares en reparaciones. El tercer paso es conocer tu propio carro. Cada automóvil tiene un octanaje recomendado por el fabricante. No es un capricho. Si tu carro necesita, por ejemplo, gasolina de 91 octanos, usar 87 puede causar detonaciones internas que dañan el motor. Después el dueño piensa que el carro salió malo, pero en realidad nunca le dieron el combustible correcto. Siempre respeta el octanaje recomendado. Usar un octanaje inferior es como hacer ejercicio respirando menos aire. El cuarto paso es alternar si no tienes opciones. Hay países y ciudades donde no existen muchas estaciones certificadas o con buena reputación. En esos casos, es posible que tengas que usar gasolina económica. Si sucede, intenta que al menos cada 2 o 3 tanques llenes en una estación confiable. Esto ayuda a que los aditivos correctos limpien parte de los residuos que el combustible barato deja en el motor. Aunque no sea la solución ideal, es una forma práctica de reducir daños. El quinto paso es no ignorar las señales del carro. Una mala gasolina puede causar pérdida de potencia, tirones, aumento de consumo, ruido extraño en el motor o dificultad para arrancar. Si uno de esos síntomas aparece poco tiempo después de cargar combustible en una estación nueva, lo más probable es que el problema venga de la gasolina. La reacción correcta no es llevar el carro a cambiar medio motor, sino simplemente dejar de cargar ahí y, si es necesario, usar un aditivo de buena calidad para limpiar el sistema. Con eso, muchas fallas desaparecen. El sexto paso es algo que muchos conductores no hacen y cuesta muy poco: cambiar los filtros y revisar la bomba a tiempo. Cuando se usa gasolina con más partículas o con menos detergentes, los filtros se saturan antes. Cambiarlos de manera preventiva es barato comparado con cambiar inyectores, sensores o bombas dañadas. Un mantenimiento pequeño puede evitar una reparación grande. Por último, entender que el ahorro verdadero no está en pagar el combustible más barato. El ahorro verdadero está en evitar daños invisibles que se acumulan con el tiempo y que luego aparecen como reparaciones caras. Llenar en estaciones con calidad comprobada no es un lujo, es una inversión en mantener el motor saludable, con buen rendimiento y bajo gasto de combustible. Al final, lo más importante no es si ponemos gasolina más cara o más barata, ni si una marca promete más rendimiento que otra. Lo que realmente importa es la calidad del combustible y las consecuencias que eso tiene en tu motor. Muchas marcas reconocidas de distintos países comparten el mismo problema: venden gasolina que no cumple con estándares de calidad como Top Tier. Y esto no es un detalle técnico para ingenieros, es algo que afecta directamente tu bolsillo. El objetivo de estas estaciones es vender más, no necesariamente cuidar tu motor. Ellos compiten bajando precios, pero lo que no dicen es que ese ahorro se convierte en residuos dentro de tu tanque, filtros saturados, inyectores obstruidos y pérdida de potencia. Lo que sientes como un buen precio hoy, lo terminarás pagando con una reparación costosa mañana. La mayoría de los usuarios piensa que mientras el carro arranque, todo está bien. Pero el daño no siempre se ve rápido. Es silencioso, lento, y cuando aparece, no parece estar relacionado con la gasolina. Eso es lo que hace este problema tan común y tan peligroso. Por eso, la mejor decisión no es dejarte llevar por una oferta tentadora, sino elegir combustible de calidad comprobada. Y cuando sea posible, escoger estaciones certificadas o marcas que demuestren procesos estrictos de filtrado, aditivos y control. Al final, gastar un poco más en gasolina buena es muchísimo más barato que cambiar inyectores, limpiar la cámara de combustión o reparar una bomba de combustible. Tu carro puede durar muchos años si te acostumbras a cuidarlo de manera inteligente. Y una de las decisiones más simples, pero más importantes, es dónde cargas gasolina. No se trata de gastar más, sino de evitar gastos innecesarios en el futuro. Elegir calidad es proteger tu motor, tu dinero y tu tranquilidad. Si quieres que tu carro dure más, que gaste menos y que no tengas que enfrentar reparaciones costosas por culpa de una gasolina de mala calidad, comparte este video. Ayuda a que más personas entiendan el riesgo de elegir solo por precio.
Y si te interesa aprender otros trucos para cuidar tu motor sin ser mecánico, suscríbete y activa las notificaciones. Te voy a mostrar cómo alargar la vida de tu vehículo gastando menos de lo que crees.